Aprendo algo sagrado. La lectura es de las cosas más complejas que existen. No es un recreo, no es un pasatiempo, no es un vicio lúdico, no es placentero, no nos hace más fácil el mundo. Leer es una actividad agotadora y dañina. Como el amor, nada nos puede causar más daño y tampoco más felicidad. El viaje inútil, Camila Sosa Villada. Hola, bienvenidos y bienvenidas al 10º episodio del podcast del Laboratorio de Lectura. Como digo siempre, si es la primera vez que lo escuchás, te cuento que mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y me dedico a leer, a escribir, a enseñar y a investigar sobre literatura. Si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, @labdelectura. También te recuerdo que en Spotify podés valorar lo que escuchas mediante unas estrellitas. Si estás escuchando desde el celu, hay unos 3 puntitos y de ahí sale la opción calificar. Si te gusta lo que hago, te agradezco muchísimo si podés valorar positivamente este podcast, así el proyecto sigue creciendo. Bueno, la motivación de este episodio surgió mediante 2 caminos. Primero, en abril había pensado hacer algo en torno al libro regalado. A pensar cómo llegan los textos a nuestra vida, qué pasa con los textos que nos regalan, qué implica regalar un libro. En ese sentido recordé el cuestionario del blog de la librería Eterna Cadencia, que es una librería de Buenos Aires, una de cuyas preguntas fijas es ¿cuál es el libro que más regalaste y por qué? En esas andaba pensando en ese posible tema, cuando paralelamente en abril también sucedió un hecho que hirió mi historia lectora, y es que perdí 2 libros fundamentales en mi vida, 2 de Borges. Perdí el Aleph y perdí Ficciones. Y el dolor de la pérdida radica obviamente en la carga afectiva y la historia que esos 2 volúmenes, pero que esos 2 objetos en particular tenían. El del Aleph me lo había regalado mi mamá en el año 2008, porque era uno de los textos que teníamos que leer en la secundaria, era parte del programa de 4º año de ese año. Y además lo leí con una de las profesoras que fue una de las guías de mi vida, entonces perder ese libro significa una ausencia muy grande. Los apuntes al márgenes, los subrayados, eran subrayados no solamente en lápiz, había subrayados en tinta roja, en resaltador amarillo. Y el otro, Ficciones, el libro era uno de esos que venían con la suscripción de algún diario, era una serie de tapa dura negra con letras doradas, pero también fue la edición que leí al cursar Literatura Argentina 2 en la facultad, y de nuevo me apenan mucho las notas que tomé en ese momento, el trazo, el momento de mi vida que representan. Eran objetos, marcas del tiempo, y al perderlos siento que se me fue una parte de ese pasado, un pasado al que obviamente no se puede volver, y al que estos libros me daban la sensación ficticia de poder regresar. Estas 2 cuestiones, entonces, la de los libros regalados y la pérdida de estos 2 libros, me llevó a pensar en armar un episodio en torno a la lectura. Titulé el primer momento que vamos a recorrer hoy como la llegada al texto, la llegada a la lectura. Y hay un primer libro que une estas 2 cuestiones también, el tema del regalo y la reflexión sobre los modos de leer, que es un libro que se llama El último lector, del escritor argentino Ricardo Piglia, editado por Anagrama en el 2005. Este texto también me lo regaló mi madre en el año en el que terminé el CBC, a fines de 2010, y fue en ese sentido un texto bisagra. El CBC, por si hay alguien de otros países escuchando, es el ciclo básico común, es el primer año común a todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, y después de ese año una pasa a la carrera en la que se anotó. Lo volví a leer ahora para este episodio y digo, wow, qué poco seguramente entendí de El último lector en ese momento, porque lo que hace Piglia ahí es justamente reflexionar sobre la lectura, sobre los lectores en los textos, sobre los autores como lectores.
Y al reflexionar sobre los modos de leer, indefectiblemente hace referencia a Borges. Al principio dice que Borges decía la siguiente frase, que es: la certidumbre de que todo está escrito nos anula y nos afantasma. Y ante eso, dice Piglia: en ese universo saturado de libros, donde todo está escrito, solo se puede releer, leer de otro modo. Por eso, una de las claves de ese lector inventado por Borges es la libertad en el uso de los textos, la disposición a leer según su interés y su necesidad. Yo creo que en ese sentido Borges nos libera a los lectores, nos saca un peso de encima, porque nos otorga la autorización a poder leer de modo mosaico, de modo rompecabezas, con cierta errancia, la habilitación a realizar una lectura oblicua. Abro un paréntesis acá, pero si quieren saber más sobre alguno de los puntos constitutivos de la escritura de Borges y de la lectura como procedimiento, y también de los vasos comunicantes que hay entre lectura y escritura en sus textos, recomiendo fuertemente el texto de Alan Pauls, El factor Borges. Volviendo a Piglia, un poco más adelante, Piglia dice: quizá la mayor enseñanza de Borges sea la certeza de que la ficción no depende solo de quien la construye, sino también de quien la lee. Esto de poner en primer plano al lector también lo va a recuperar Martín Cohen en una entrevista que le hace Mercedes Halfon y que se encuentra en YouTube, en la que Cohen se pregunta por la entronización de la figura del escritor en eventos, en ferias del libro. Y él piensa que incluso la disposición del espacio en esas situaciones contribuye a eso, a poner al escritor en un pedestal y a los lectores debajo. Y en cambio piensa qué pasaría si no empezara a circular más otro tipo de diálogo, uno que dé cuenta de lo que en realidad pasa, que es ese tráfico entre lectura y escritura constante. Él propone dialogar sobre modos de fluir y traspasar lectura y escritura, sobre la potencia y el sentido de la lectura, porque, a fin de cuentas, todo escritor es también un lector. Volviendo al eje de la llegada, de cómo llegamos a los textos, en el último lector, Piglia se pregunta justamente por lo que les decía antes, cómo llegan los libros a los lectores. Y dice: la pregunta ¿qué es un lector? Es también la pregunta sobre cómo le llegan los libros al que lee, cómo se narra la entrada a los textos. Libros encontrados, prestados, robados, heredados, saqueados por los indios, salvados del naufragio, libros que se alejan y se pierden en la llanura. Es lindo el ejercicio de, por ejemplo, contemplar nuestros libros y pensar cómo llegó cada uno de ellos a nuestra vida. Prestados, regalados, robados, por recomendación. ¿Quién nos los recomendó? O a veces hay cierta intuición del azar. A veces, como se dice en italiano, elegimos a scato la chiusa, ¿no? Es decir, con la caja cerrada, sin mirar. Vemos una tapa tal vez que nos llama la atención, una portada, y lo agarramos sin saber nada de él. Como si fuese un ímpetu secreto, como dice Borges en Historia del guerrero y de la cautiva. Quien también reflexiona sobre cómo le llegan los libros a quien lee es María Teresa Andrueto, a quien he citado en otros episodios, quien en Leer Derecho de Todos, una conferencia del 2013, que está incluida en la lectura Otra Revolución, dice: las puertas para convertirnos en lectores son los libros y las personas que ingresaron a los libros antes que nosotros, por pasión, convicción, capacitación, deseos de transformación. Personas que decidieron convertirse en puentes por donde los libros llegaron a otros. Andrueto recupera la instancia de la lectura como vínculo, que es el modo en que pienso yo los libros, las clases de literatura, este proyecto. Un vínculo con el texto, con el objeto, pero también con aquella persona que nos condujo, del modo que sea, a veces más directamente y otras menos, a ese texto. Camila Sosa Villada también nos abre las puertas al momento en que la lectura llega a su vida. Ella repara en el vínculo, porque es su madre quien le enseña a leer, pero marca también que la entrada a la lectura es un vínculo y es a la vez una ruptura, una apertura a un mundo interior, al encuentro con la soledad. En El viaje inútil, un texto de 2018 que también he citado, me parece que en el episodio de la soledad lo cité seguro, ella narra la escena de cuando aprende a leer y dice: la lectura finalmente nos separa, hace referencia a ella y su madre. El mundo es amable ahí, leyendo en mi cama.
encuentro un refugio que es lo que más busco a esa edad. Un refugio. Y sobre todo encuentro que existe un poder en el ejercicio de la lectura, el poder del goce de la soledad. Y unas páginas más adelante agrega: que mi madre haya sido la primera persona en el mundo que me oyó leer nos une en un pacto de ternura. La imagen de la ternura, el recuerdo de su asombro frente a mi aprendizaje. De manera que mi papá me enseñó a escribir y mi mamá a leer. Me llevaron a la vera de un bosque y me dejaron sola ahí, esperando que entre y me pierda para siempre. También la antropóloga francesa Michelle Petit, en Los lectores no dejan de sorprendernos, una conferencia pronunciada en el 2000 que se encuentra en el libro Lecturas del espacio íntimo al espacio público, nos va a decir: todo lo que pueden hacer los iniciadores de libros es, por supuesto, introducir a los niños y a los adultos a una mayor familiaridad, a una mayor naturalidad en el acercamiento de los textos escritos. Es transmitir sus pasiones, sus curiosidades y cuestionar su profesión y su propia relación con los libros sin desconocer sus miedos. Es proponer a los lectores múltiples ocasiones de encuentros y de hallazgos, encuentros inéditos, imprevisibles, con una parte de azar, ese azar que a veces hace tan bien las cosas. De nuevo, en todos estos casos, el vínculo, y también desde el punto de vista de quien conduce a alguien hacia la lectura, la cuestión del deseo, de que se hace conocer no solamente un texto, sino un modo de estar en el mundo, una habilitación al encuentro, al azar, a los cuestionamientos. Petit también insiste en la falta de linealidad, que es lo que en resumidas cuentas dice y practica Borges, y Petit lo expresa así: y la lectura es un gesto con frecuencia discreto que pasa de un sujeto a otro, que no se ajusta bien a una programación. Muchas veces me parece que la idea del canon o las lecturas más programáticas, los planes de estudio, las listas, nos encorsetan en las lecturas. Se genera una especie de super yo lector que te susurra: ¿pero cómo no leíste Madame Bovary? ¿Pero cómo no leíste todos los rusos del siglo XIX en orden? Ese tipo de comentarios. Y es difícil desprenderse de eso. Hay una lucha, o al menos una tensión, la hubo en mí durante mis años de facultad, en cómo se suponía que debía leer. Al final preferí la errancia, habiendo tenido, es cierto, por la carrera, una base más programática y estructurada. Pero la errancia es el modo en que suelo proponerles leer a las personas que acuden a mí y que me preguntan qué y cómo leer. Así también lo dice Petit. Nunca es cuestión de encerrar a un lector en un casillero, sino más bien de lanzarle pasarelas, o mejor aún, de darle ocasión de fabricar sus propias pasarelas, sus propias metáforas. Pasamos ahora al segundo momento de hoy. Imaginemos que llegamos a la lectura. De alguna manera, por estos textos, por personas que nos condujeron a la lectura. Bueno, ahora, ¿cómo se lee? Hablábamos hace un rato de la errancia, de las conexiones más o menos azarosas, de ir de un texto a otro como si fuera un bamboleo entre lianas. Hay varios autores que reflexionan sobre una cuestión que además me parece muy pertinente a los tiempos que corren y que afecta a los modos de leer, que es la interrupción. Cuando uno está leyendo, que te interrumpan es lo peor que te puede pasar, y en eso repara Piglia, porque en el último lector se va a detener a reflexionar sobre la interrupción en la lectura. En este texto Piglia habla mucho de Franz Kafka y va a comentar que en una carta de Kafka a Felice Bauer del 24 de noviembre de 1912, Kafka cita un poema chino del siglo XVIII, cuyo autor es Yan Zhenzai. El poema se titula En la noche profunda y dice así: en la noche fría, absorto en la lectura de mi libro, olvidé la hora de acostarme. Los perfumes de mi colcha bordada en oro se han disipado ya y el fuego se ha apagado. Mi bella amiga, que hasta entonces a duras penas había dominado su ira, me arrebata la lámpara y me pregunta: ¿sabes la hora que es? Este es el poema citado por Kafka. Piglia analiza esta escena y dice: la clave del poema chino es la escena de la interrupción.
La interrupción, gran tema de Kafka, la interferencia que impide llegar a destino. Después Piglia va a seguir y lo va enlazando con los textos de Kafka, con el sujeto que intenta alcanzar una meta a la que nunca llega y con la angustia que eso produce. Pero volviendo al tema de la interrupción, cualquier lector puede sentirse identificado con el fastidio y la irritación que provoca ser interrumpido. Cuando ya te armaste tu escena de lectura, ya sea con una manta, en un sillón, en una mesa, en el bar, lo que sea, y llega alguien con una pregunta que además suele ser el tipo de pregunta del poema chino. Algo no urgente, prescindible, una pregunta que probablemente podría esperar, o también a veces es una especie de reproche, ¿no? Porque en este poema hay una especie de reto. La pregunta ¿sabes qué hora es? No es solamente la pregunta de ¿qué hora es? Es una especie de no son horas de andar leyendo, ¿no? Y de nuevo tenemos esa cosa íntima de la lectura, que implica un vínculo entre texto y lector que al menos momentáneamente en la lectura silenciosa aparta del mundo. Porque quien lee está en una, ¿no? Le está pasando algo de lo que al menos en ese instante no participa la gente a su alrededor. Desde otro punto de vista, Mercedes Halfon también le va a dar vueltas al tema de la interrupción en un artículo que se titula A favor de la interrupción y que está incluido en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Es un texto de este año, se puede buscar en internet. Acá ella toma la interrupción no necesariamente como un mal. No desde el punto de vista que, confieso, yo suelo tomarla, no desde un punto que sería hoy en día la experiencia es fragmentada y fragmentaria, las redes nos llevan a un tipo de experiencia discontinua, el escroleo, todo eso. No cae en ese discurso, sino que piensa la interrupción como una realidad de época y, por qué no, una potencia también desde la cual construir. Halfon hace referencia al fragmento, a cómo la escritura mediante fragmentos fue incorporada a su vida en el pasaje de escribir poesía a empezar a escribir prosa. En ese recorrido cita a una escritora estadounidense que es Lydia Davis en su libro Ensayos. Davis dice: ahora que por fin entiendo a qué me refiero cuando pienso en un fragmento, antiguo o nuevo, sería un texto que trabaja con el silencio, con la omisión, con lo abreviado, y así alude a una ausencia, pero transmite el efecto de una experiencia completa. Después Halfon sigue haciendo referencia a la escritura de su primer libro en prosa, que es El trabajo de los ojos, y cómo fue ella abordando la escritura por fragmentos. Recomiendo la lectura de todo este artículo de la interrupción de Halfon porque no tiene desperdicio, pero volviendo al tema de la lectura, ella dice: el fragmento no se encuentra solamente en la escritura, sino que también puede ser un efecto de lectura. Las interrupciones a las que sometemos los textos que leemos, queramos o no, los vuelven fragmentarios. No hace falta dar demasiadas explicaciones. La época atenta contra la concentración prolongada. Las quejas sobre esta problemática podrían llenar varios libros. Eso suele ser exasperante. Pero ¿no es mejor finalmente abrazar esa concentración difusa, fragmentaria, que nos hace leer de a sorbos pequeños, como si la lectura fuera la última cantimplora en el desierto? Leer mal, leer cortado, leer de a poco, leer de forma incompleta. Ser un lector golondrina, que se lleva algo y se va a otro lado. Y después, como una última reflexión que hace ella, dice: pienso que las interrupciones son una de las formas en las que el continuum de nuestra vida adquiere nuevos significados. Si todo funcionara bien, si todo fluyera, no habría espacio para la sorpresa, para lo inesperado, para la iluminación, para reconducirnos a nuestra propia cinta de avance, con un leve glitch, con una pequeña modificación de perspectiva. En este artículo, Halfon hace referencia a Roland Barthes, un autor que justamente hace del fragmento algo central en su escritura, y Halfon narra el impacto que tuvo en su vida lectora el texto Fragmentos de un discurso amoroso. Todo esto a mí me hizo acordar a otro texto de Barthes, que es El grano de la voz, que es un volumen exquisito que compila casi todas las entrevistas que Barthes brindó desde 1962 hasta 1980. Fue editado por Siglo XXI. Y hay una entrevista que se llama 20 palabras clave para Roland Barthes, es de 1975, y allí él cuenta cómo es un lector fragmentario. Y dice Barthes: mi régimen de lectura
no es en absoluto un régimen de ingestión regular y pacífica. O bien un libro me aburre y lo abandono, o bien me excita y en todo momento tengo ganas de parar para pensar a partir de allí. Esto se refleja también en la manera de leer con vistas a un trabajo. Soy incapaz, si no lo deseo, de resumir un libro, ponerlo en fichas borrándome detrás suyo, pero por el contrario, muy capaz y lleno de deseo de aislar ciertas frases, ciertos rasgos del libro, para ingerirlos bajo la forma de discontinuos. Eso, evidentemente, no es una buena actitud filológica, ya que equivale a deformar el libro en mi propio provecho. Me encantó esta frase, deformar el libro en mi propio provecho, porque en cierto sentido es una declinación de lo que propone Borges y de lo que nos decía Piglia antes, de esa habilitación a leer de otros modos. Sin aparente sistema, dando lugar a la errancia, a una errancia aparentemente azarosa que luego tiene su propia lógica, porque un texto nos va llevando a otro con cierta magia, al menos así lo veo yo. Hay una última dimensión del cómo leer, que se refiere a algo mucho más concreto, que es el cómo leemos corporalmente, en qué posición, dónde nos ubicamos para leer. En una de las entrevistas incluidas en El grano de la voz, una que se titula Una relación casi maníaca con los instrumentos gráficos, Barthes diferencia distintos tipos de lectura. Y dice: todo lo que leeré lo relacionaré inevitablemente con mi trabajo. El único problema es evitar que mis lecturas de diversión interfieran con las que destino a la escritura. La solución es sumamente simple. Las primeras, por ejemplo, un clásico o un libro de Jacobson sobre lingüística que me gusta particularmente, las realizo en la cama, a la noche antes de dormirme. Las otras, igualmente los textos de vanguardia, por la mañana en mi mesa de trabajo. No hay nada de arbitrario en esto. La cama es el mueble de la irresponsabilidad. La mesa, el de la responsabilidad. Me gusta mucho indagar en esta relación entre la lectura y el cuerpo. En la misma línea, la reflexión sobre cómo se lee, hay otra entrevista de Barthes titulada ¿Para qué sirve un intelectual?, en la que le preguntan si él lee a sus contemporáneos y responde: tengo 3 maneras de leer, 3 tipos de lectura. La primera consiste en mirar un libro. Recibo un libro, me hablan de él, entonces lo miro. Es un tipo de lectura muy importante de la que no se habla jamás. Mi segunda manera de leer, cuando tengo tal trabajo que hacer, un curso, un artículo, un libro, entonces sí, leo libros, leo del comienzo al fin, tomando notas, pero solo los leo en función de mi trabajo, entran en mi trabajo. La tercera lectura, finalmente, es la que hago a la noche cuando vuelvo a mi casa. Entonces leo generalmente clásicos. De nuevo, no leemos todos los textos de la misma forma. No leemos con los mismos objetivos todo el tiempo. No leemos, al menos yo no leo todos los tipos de textos en cualquier momento de la jornada. Hay textos efectivamente que leo a la noche y otros que solamente puedo leer durante el día. Y esto también me recuerda a la entrevista que le hace Mercedes Halfon a Martín Cohen, la misma a la que hice referencia antes, en la que Cohen igualmente dice que él no encuentra una distinción entre lo que sería leer por trabajo y leer por placer, ya que a él, la mayoría de las veces, las lecturas que tiene que hacer por trabajo, es decir, para preparar una clase, un texto, una charla, le dan placer, y lo que lee por placer, entre comillas, puede dar lugar eventualmente a algo relacionado con el trabajo, una clase, un artículo, una charla, porque su trabajo le da placer, dice él. Y está muy bueno pensar esto en el caso de quienes trabajamos con la literatura y con la lectura, para quienes la lectura es nuestro trabajo. A mí me pasa absolutamente lo de Cohen, y es que generalmente no veo los ámbitos placer y trabajo como distintos, porque las lecturas por trabajo me dan placer y viceversa. Pero sí estoy con Barthes en esto de que hay textos que, por ejemplo, no puedo leer acostada o que no puedo leer de noche. Y llegamos ahora al último momento del episodio, que titulé Las consecuencias de la lectura. Llegamos a la lectura, leímos. Bueno, ¿qué pasa cuando leemos? ¿Qué genera esa lectura? ¿Qué efectos incontrolables se abren? Los textos que constelé hoy dan distintas respuestas a esto. Todas van en algunas líneas similares. En Libros sin edad, acerca de libros, lectores, dádivas y puentes, que es una conferencia del 2012, María Teresa Andrueto dice: libros como dádivas, ofrendas o puentes hacia otros y hacia zonas desconocidas de nosotros.
puentes también hacia lo sagrado, porque hay algo sagrado en la vinculación entre un escritor, su lengua y su sociedad. Leemos porque deseamos cruzar esos puentes, acceder a experiencias que no podríamos transitar de otra manera. Pero los libros no son solo puentes entre personas, sino también entre las condiciones de humanidad de una cultura y las formas estéticas que a partir de ellas se generan, entre el mundo íntimo de quien escribe y la sociedad a la que éste pertenece. Lo que dice resuena como una imagen que traje a colación en el primer episodio, y no sé si en otros, que es una imagen de Calvino, la del libro como talismán. Me resonó eso con la idea del aspecto sagrado. Y hay otra conferencia también de Andrueto, del 2014, que se llama Que todos signifique todos, pero ¿qué es todos?, en la que ella dice: leer es aprender a entrar en la vida y en la lengua. Así la literatura nos ofrece su misterio, porque al permitirnos entrar en un otro diverso, al incluirnos en su mundo e incluyéndolo en el nuestro, nos abre a nuevas experiencias de contacto con el sufrimiento, el asombro, el dolor, el regocijo o la maldad. Esto también es similar a lo que dice Camila Sosa Villada en la cita que elegí para abrir el episodio. La lectura no romantizada, no pensada únicamente como pasatiempo o como algo luminoso. Claro que esto puede estar, y creo que también hay tantos tipos de vínculos entre lectores y textos como lectores existen. No me parece que tenga sentido tipificar los posibles vínculos entre textos y lectores, pero sí me gusta que estas autoras reparen también en la lectura como una práctica ardua muchas veces. No solamente porque hay textos complejos, sino porque la lectura nos conecta también con zonas difíciles de la existencia, de lo social, de lo íntimo, con oscuridades del existir. Y por último, este enlace entre lo social y lo íntimo es también resaltado por Michelle Petit como otra consecuencia de la lectura. Ella dice: leer no nos separa del mundo, nos introduce en él de manera diferente. Lo más íntimo tiene que ver con lo más universal, y eso modifica la relación con los otros. Bueno, en este episodio quise compartir textos que pusieran en primer plano la actividad que subyace a todo lo que hago. A mis clases, al podcast, la actividad diría casi más importante de mi vida, que es la lectura. Quise acercarles textos que piensan la lectura como vínculo, traer citas que nos inviten a reflexionar en torno a cómo leemos. Salir de los lugares comunes, resignificar la interrupción, pensar también la relación del cuerpo con la lectura y revisar cómo llegaron a nuestra vida cada uno de los textos que son, hoy, significativos en nuestro recorrido. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguirme en Spotify y de compartir el proyecto con la gente a quien creas que le puede interesar. Gracias por haber llegado hasta acá. Te mando un abrazo y hasta la próxima.